La placenta no encontró vasculatura y está desencadenando la liberación de ciertos genes para favorecer la vasoconstricción, para que llegue en el proceso inicial del proceso gestacional más sangre. El problema es que no se desarrolla espacio intervelloso, no se desarrolla vesícula, como está acá. La vesícula es bien hipotrófica, hay poco espacio, poco tejido sanguíneo. La decidua bien gruesa, miren. Aquí está la vasculatura, la decidua gruesa, porque hay muchas células sincitiales. Las células sincitiales se pegan acá. Y el espacio intervelloso, aquí miren, desaparecido. Entonces el flujo no produce mucho, este espacio no permite mucho flujo vascular. Está todo el tiempo cerrado, la vasculatura bien contraída. El flujo debería ser lento, no es bien rápido. Entonces el embrión, ¿qué pasa con el embrión? Con el producto no crece tanto, se produce restricción de crecimiento intrauterino. Se puede desarrollar muerte fetal por isquemia, si esto persiste. Y si esto no persiste, pues aumenta el factor de la vasoconstricción tisular, aumentando los niveles de la presión arterial de la madre. En la placenta lo que está preservando acá es la supervivencia del embrión, no tanto para la madre, ¿no? Entonces sube su presión, hasta que en el momento del parto sube 50 milímetros de mercurio más, llega a 200, llega a 220, 240 de presión arterial, se rompe vasculatura renal, que produce insuficiencia en el necrosis tubular aguda, se rompe vasculatura hepática, se produce congestión, se produce necrosis hepática y el síndrome de HELP, se rompe vasculatura cerebral, se produce eclampsia. ¿Vale? Así es. Finalmente, la mamaria, también hemos visto el día de hoy, está conformada. Tenemos una parte claviculadosa, una parte formada por estroma. El estroma habitualmente está formado por tejido conectivo coraconoso. Hay más de adipócitos, tenemos muchos globulitos, pequeños globulitos formados por tejido adiposo, ¿no? La glándula, sin embargo, se encuentra separada del adipócito, hay por romper, tiene espacios intersticiales de tejido conectivo, ¿no? Aquí está lo normal, lo patológico benigno, la hipertrofia glandular, la hiperplasia epitelial es un trastorno benigno. El fibroadenoma también que hemos visto, ¿no es cierto? Es un trastorno benigno, solamente hay sobrecrecimiento y constricción de la glándula. Pero los malignos sí tienen capacidad de malignidad, o sea, pueden metastizar y afectan a tejidos circundantes o a tejidos que se encuentran en la propia glándula mamaria. El que hemos visto hoy, ¿recuerdan cómo era el carcinoma ductal? Se encontraba más o menos acá, era infiltrante porque las células se encontraban por fuera de la membrana basal y estos tienden a desencadenar metástasis, ¿no? Después dos tumores que son malignos con exposición benigna, ¿no? El tumor pilodes que crece en el intersticio con múltiples fibras de colágeno, pero el asunto es que la disposición es distinta, ¿no es cierto? Hace que se extrapole la mucosa y se exponga la mucosa del túbulo y destruye por completo la glándula y tiene una velocidad de desarrollo bastante rápida. Y también hay tumores del tejido conectivo, ¿no es cierto? Como los angiosarcomas. Hoy hemos visto en una de las láminas había un hemangioma, ¿no es cierto? Que era normal. Ese es benigno, solamente va a crecer. Pero también hay angiosarcomas, hay liposarcomas, hay sarcomas musculares que pueden afectar esta zona. Hay los fibrosarcomas, hemos visto también fibrosarcomas. Pueden ser tanto de tejido estomatoso, pero lo que más vamos a estudiar es el más frecuente, que es el carcinoma lobular, el carcinoma parenquimatoso, el lobular y el ductal. Hemos visto esto. Esto no quiere decir, la existencia de estos síntomas no quiere decir que la familia tiene cáncer, pero tampoco quiere decir que no vamos a hacer nada. Cuando tiene alguno de estos trastornos, mamografía. Mamografía positiva, biopsia. Función con la vagina para sacar, citología celular para análisis anatomopatológico. Se diagnostica ahí sí se diagnostica, se identifica la malignidad, ahí sí se puede dar el diagnóstico de cáncer. Aquí hemos visto también algunos trastornos que no son cancerígenos, son procesos ulcerativos,
como es mucosa y como es una glándula expuesta, y además como está en contacto con, en especial en el proceso de la lactancia, ¿no? Está en contacto con la cavidad oral del neonato, una mala técnica de la lactancia puede desencadenar que el tejido se lesione, nos puede producirse un proceso oxidativo que requiere, como cualquier herida, tratamiento antibiótico. Cuando se realizan los antibióticos, eventualmente lo que hay que hacer es evitar que el recién nacido blanco. Entonces hay que ver otra forma de poder administrar. ¿Ya? Y los dos tumores que hemos visto previamente, está el tumor filodes, el fibroadenoma, ¿no? El fibroadenoma que solamente los comprime, los aplasta, y el tumor filodes que los saca de esos individuos. Es como si los doblara hacia afuera, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que sucede. Ahora sí, este es nuestro tema, el tema que vamos a hablar. Carcinoma primario. Muy bien, algo para poder diferenciar. Todos los carcinomas estromatosos, todos los tumores malignos estromatosos, tienen una palabra clave. Todos son sarcomas. Todos terminan en sarcoma. Liposarcoma, angiosarcoma, fibrosarcoma. Los tumores epiteliales, como el que vamos a ver ahora, todos terminan con carcinoma. ¿Ah? ¿Cómo? Feocaristoma. ¿Cuándo has visto ¿Qué? El sueño, doctor. Entiéndalo. Soy el sueño, doctor. Feocromocitoma, pero no es un carcinoma, feocromocitoma. El perineoma es un tumor benigno, pero con mucho desarrollo de la médula suprarrenal, ¿verdad? Ya. Los carcinomas son epiteliales, siempre son epiteliales. Muy bien. La glándula es epitelial. La glándula hemos visto que está formada por una cima, por un lobulillo, que es secretor, produce leche. Utiliza una secreción apócrifa, ¿no es cierto? Y un tubito que lo va a llevar hacia el pezón, ¿no? Este es el ducto glandular mamario. Entonces está formado por epitelio y epitelio conectado. Entonces, el carcinoma, el cáncer producido en el lóbulo y el cáncer producido en el ducto van a tener como término carcinoma. Es de glándula, entonces siempre se va a llamar adenocarcinoma. No. Ahora, depende, si es lobular, adenocarcinoma o adenocarcinoma ductal, porque solamente hay dos partes. En el caso del cáncer de seno, importante, tiene gran afinidad o está muy asociado a patología, es una patología hereditaria. La causa más frecuente del proceso tumoral es congénito. Es un mito que se produzca por una lesión, que se produzca por un golpe, que se produzca por, no sé, por una inflamación. ¿Sabes? Ahora, hay factores extrínsecos que sí pueden modular la existencia de esto. Radiación, por ejemplo, puede producir esto. Consumo de agentes procancerígenos puede producir esto también. ¿No? Pero son causas extrínsecas. La mayor parte del proceso neoplásico de la glándula mamaria es hereditario. Y las personas en las cuales más tenemos que poder observar esto son las personas que han sido un familiar con un antecedente de ¿ya? Dime. Doctor, le comento un caso. Yo conocí a una chica que tenía 18 años, mamá primeriza, y no tenía una buena técnica de lactancia materna. Lo que normalmente hacen es ponerlo así en B y darle lactancia materna, pero lo correcto era hacer esto. La chica no podía vaciar sus senos de la leche. Entonces, ¿qué pasó? Los ductos empezaron a reventar, o sea, se reventaron solos. Y la técnica que usaban para limpiar era poner una gasa, introducir la gasa a los ductos. ¿Eso es correcto? Y otra cosa... Es que no hay otra forma de sacar, es que se tapan y estos eventualmente se secan con el sedimento mamario. Entonces... Eran orificios, o sea, era horrible. Es que es muy difícil, es bien difícil.
hay que destaparlos. Se destapa habitualmente con dos cositas. Se utilizan dilatadores glandulares, ¿ya? Son fármacos colinérgicos, ¿ya? Cuya función es producir dilatación glandular. Y otra es calor, se aplica calor y habitualmente con el calor se produce dilatación del producto. Una vez que esto falla, ya es básicamente un tratamiento pseudoquirúrgico que destrabarlos por alguna vía, ¿no es cierto? Colocando una vía cortita para introducir por el impresor y sacar el sedimento. Porque si se obstruye se puede desencadenar gran cantidad de mastalgia y además se denomina mastitis. La leche se va a seguir produciendo. ¿Y eso la va a predisponer a tener un adenocarcinoma? Es como cualquier tejido. Todos los tejidos son propensos a producir el proceso inmunitario, entonces depende de un proceso lesional constante. Pero hay un factor más importante que esto, y es la existencia de un gen asociado a procesos neoplásicos, se denomina el oncogén, ¿no? Sí. Oncogén. Si no tienes esto, muy difícilmente vas a desarrollar un proceso neoplásico. Tiene que haber la existencia de gen. Es como, es como cualquier parte del tejido. Lo único que aquí aumenta la prevalencia del proceso neoplásico es que todo el tiempo, en especial cuando se produce el proceso de la lactancia o el proceso fértil del desarrollo sexual femenino, pues se encuentra todo el tiempo en proceso de diferenciación constante. Entonces es un órgano que está cambiando de manera constante, ¿cierto? La mujer se embaraza, habitualmente aumenta el desarrollo del racimo mamario, ya tiene a su bebé, ya terminó de darle de lactar, se atrofia nuevamente, otra vez se embaraza, nuevamente se desarrolla, ¿cierto? Entonces, este proceso de diferenciación es un agravante dentro del proceso de la formación de la adenocarcinoma, pero como les digo, tiene que ser ligado a género. Les pongo otro ejemplo. En el varón, la neoplasia más frecuente es el carcinoma prostático, ¿ya? Solamente vas a tener cáncer prostático. Si tienes un síntoma, ¿no es cierto? Un síndrome de hiperplasia, que todos vamos a llegar a tener, ¿no es cierto? Hiperplasia prostática benigna se le llama, ¿no? También es un proceso de diferenciación celular constante. Pero no te va a dar adenocarcinoma si no tienes asociación a genes. Pero ¿por qué es tan frecuente en la próstata? Porque todo el tiempo se está diferenciando, en especial cuando nos aproximamos hacia la tercera edad, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Estos tipos de cánceres se originan más frecuentemente cuando la mujer se encuentra en pleno proceso en el proceso fértil y en el proceso de desarrollo glandular mamario. Aunque hay algunos tumores que ni siquiera obedecen a eso, que vamos a ver a continuación, ¿ya? Los tumores pueden o no obedecer a estos tres factores. La mayor parte de los tumores obedecen a estos, a los estrógenos. No podía ser, ¿verdad? El folículo se va a desarrollar después de la liberación de los estrógenos. ¿No es cierto? La prolactina tiene un factor importante en el desarrollo inicial de la glándula mamaria y el proceso de la secreción, pero los estrógenos son los que le van a hacer madurar para que se desencadene la lactancia efectiva, ¿ya? Entonces la glándula mamaria se va a desarrollar gracias a los estrógenos. Por lo tanto, tiene receptores estrogénicos, la mayoría de ellos, ¿ya? También interactúan con receptores de progesterona. Estos básicamente se van a llevar a cabo en el proceso del embarazo. Algunos procesos tumorales están protegidos cuando la mujer cuando tiene gestaciones, ¿ya? Entonces, la gestación puede ser un factor protector para algunos tipos de cáncer, ¿no? Para los más severos, tristemente. Doctor, ¿eso sería debido a que en el embarazo se produce progesterona y la progesterona tiene la función de producir la hipertrofia de las ácidos no
Exacto. Entonces tenemos más desarrollo. Y en una de esas, una de las células tiene un oncogénese. Y esta empieza a desarrollarse. Y esta se nutre gracias a qué? ¿A qué se nutre su crecimiento de todo el tejido? ¿Por qué le llaman vasculatura? Los impulsos estímulos. Entonces, cuando tenemos estos dos factores asociados, aumenta el agravamiento del proceso tumoral. Pero también, y aquí viene lo importante, si solamente tienen asociación a estos dos, les cortas eso, se tratan más fácilmente. Los más graves son estos, los que se encuentran asociados a factor de crecimiento epidémico humano, el HER2. Todas nuestras células que tienen potencial de diferenciación pueden crecer gracias a ese factor. Para tratar los tumores que tienen asociación solamente a esto, tendrías que tratar todo el proceso de diferenciación simultáneo de todo tu organismo. No es tan delimitado como si es solamente de un tipo. ¿Ah? Eso vamos a ver ahora. Las características de los cambios morfológicos mamarios van desde la presencia de nodulaciones, deformaciones, alteraciones vasculares, varices, la presencia de alteraciones urticariformes, lesiones hemorrágicas, una muerte completa del tejido mamario. Esto es muy característico por retracción del tejido fibroso del tejido del estroma mamario, que es el signo de la piel de naranja. Después, procesos congestivos vasculares, es bastante variopinto, hay varios tipos de alteraciones asociadas al carcinoma mamario. ¿Bien? Entonces, a la presencia de un simple nódulo ya se tiene que hacer el abordaje, por lo menos inicial, para poder diagnosticar por qué se está produciendo este nódulo, cuál es la causa de la nodulación, porque si no va avanzando así. Y en estos grados, cuando ya llega el proceso neoplásico a estroma, quiere decir que se va a diseminar a los vasos sanguíneos, se va a metastizar. Estos claramente son con alta probabilidad metastizantes. Entonces se ha clasificado a los tumores en 4 grupos, los tumores mamarios. El luminal A, el luminal B, el enriquecido con HER2 y el fenotipo basal. Luminal A, el más benigno de todos, el que es tratado mejor con quimioterapia y radioterapia, pero asociado también a disminución de la liberación de estrógenos. Se puede inhibir la secreción estrogénica y el tumor va bien. El tumor, va a solucionarse bien en muchos casos. ¿Ya? Porque aquí tenemos un factor que nos va a ayudar más, los estrógenos. Si le cortas los estrógenos al tumor, deja de crecer. Más eso, le estás administrando quimio y radioterapia, va a ir mejor que en los otros casos. Este es el más benigno. Luminal A, positivo para el receptor estrogénico, negativo para HER2. ¿Ya? Pregunta de evaluaciones esta tablita. Luminal A, el más benigno de los tumores malignos, ¿no? Porque tienes receptor estrogénico. Aquí tienes algo que te va a ayudar. Cortas estrógenos, va a disminuir más rápidamente el proceso de la neoformación del tumor. Luminal B, más difícil, porque en este caso es positivo para el receptor estrogénico y positivo para HER2. Aquí tienes un factor que te está obstaculizando, el HER2. Se encuentra asociado a proceso de diferenciación de células con un factor mitótico activo constante. El enriquecido HER2, este es negativo para el receptor estrogénico, ya no tienes esta ayuda. Solamente tiene HER2, más difícil de tratar. Y el último, el más maligno de todos, fenotipo basal. No se sabe la causa. No es por receptor estrogénico, no es estimulado su crecimiento por receptor estrogénico, ni tampoco por factor de crecimiento humano, factor de crecimiento epidémico humano. Ninguno de los dos. ¿Saben cuál es este? ¿A qué está asociado ese?
TP53. TP53, ¿lo han visto en genética? ¿Lo han visto en biología? El gen TP53. El TP53 es el que modula el crecimiento de tu piel, de tu pelo, de tu intestino, el proceso de regeneración constante. Es un gen sistémico, no tiene una etiología conocida, no es tan específico como los otros. En estos casos, parcialmente se puede, muy dificultosamente, en el caso del enriquecido HER2, es difícil de tratar, este es muy difícil de tratar, este se puede modular por medio de quimio-radioterapia y este es el más benéfico, luminal A, porque tiene receptores estrogénicos. Gracias solamente por receptores estrogénicos. Otra vez un déjame crecer. Doctor, el enriquecido, HER2, sí, ¿cuál es su tratamiento? igual quimio-radioterapia, pero ya no tienes nada que te ayude adicionalmente a eso. Y doctor, en estos 4 tipos, ¿cuál es el más propenso en las que hacen la El más frecuente, afortunadamente, luminal A. El más infrecuente, afortunadamente también, fenotipo basal. Y en los casos que les hacen la extracción completa de la glándula mamaria, ¿serían los tipos del fenotipo basal o independientemente de estos tipos? Fenotipo basal. Fenotipo basal se hace, tiene que sacar glándula mamaria de manera obligatoria. ¿Ya? El que sido HER2 medio preservantes. El luminal A depende, si no hay invasión, con quimio-radioterapia se puede mantener y disminuir el proceso de crecimiento. Por eso, el luminal A, como podrán ver acá, este es un tablita que se encuentra en su libro, por si acaso. ¿Ya? Se produce por mutaciones, se conoce absolutamente todo esto. Hay mutaciones del gen breast cancer 2, el PTBRSA2, por lo cual se produce la ganancia del raso IQ y pérdida del vasito de IQ, lo cual desencadena atipia epitelial, claro, hay atipia. Se producen mutaciones del proceso de diferenciación, puede desencadenar hiperplasia ductal, y obviamente también hiperplasia lobular. Pero acá es positivo para el receptor estrogénico, negativo para HER2. Tratas con inhibidores estrogénicos, disminuye mucho la presencia del proceso tumoral y afortunadamente la mayoría de los procesos tumorales están asociados a esto. ¿Ya? Oye, siguiente caso. Entonces acá, el HER2. Aquí se producen mutaciones del TP53, todas nuestras células tienen TP53. Se produce amplificación del HER2, mucha cantidad de receptores para este receptor estrogénico, modulado a manera sistémica, porque todas las células tienen este receptor y todas nuestras células en el proceso de diferenciación, este es un modulador del proceso de diferenciación celular, es el gran modulador. Cuando hay mutaciones de este, el paciente tiene no solamente preponderancia en el desarrollo de cáncer mamario, sino de otros tipos de tumores más. ¿Ya? Entonces, cuando tiene alto HER2, tiene mucho desarrollo de receptores HER2, se denomina positivo para HER2. 20% de los tumores tienen este. Pero afortunadamente, incluso con este hay causa. Y el tratamiento, a pesar de que es más difícil, todavía es posible. Y la evolución es más lenta. Este mata rápidamente. Fenotipo basal. Este es por una mutación del breast cancer 1, de otro gen. Esto atrae mutaciones del TP53, casi exclusivos. Esto inactiva al breast cancer 1, ni siquiera esta etiología se mantiene. Solamente esto, mutaciones del TP53. Esto no se puede detener. Se produce una mutación del TP53, el proceso de la diferenciación es rápido. Acá básicamente desde su desarrollo, desde su inicio, te da 3 a 5 años. 6 meses desde su aparición. Rápido desarrollo y no hay nada que te ayude. Quimio-radioterapia de manera muy limitada funciona. Ese es mi más maligno, fenotipo basal. 15% de los tumores son este. Entonces sería una infección completa de la mama. Sí o sí. Pero
cuando ya hay alteraciones nodulares en el fenotipo basal, en muchos casos hay que decir que ha metastizado. No sé. Es que nosotros, hay nodulaciones, toma su tiempo en crecer. Inicialmente no llega hasta estroma, mucho tiempo. Entonces tarda, entonces este es más benigno. Mientras que este no crece rápido. De la nada, a las 3 semanas ya desarrolla un nódulo de unos 15 centímetros. Dice que son muy rápidos. ¿Cómo se ve esto? Hay también subtipos del carcinoma. En algunos casos se produce secreción y la secreción se encuentra epitelizada. Este se denomina carcinoma comedomiano. Cuando se encuentra epitelizado y recubierto como si fuera un grano, como si fuera una pústula. ¿Bien? La característica principal del carcinoma lobulillar es que es bien confinadito, forma unas bolitas. ¿Bien? Cuando es in situ, se conglomera dentro de su cobertura y se mantiene ahí. ¿Bien? El carcinoma ductal, como hemos visto, crece en todas las direcciones de manera estrellada. ¿Ya? Crece de manera estrellada. Pero habitualmente produce hiperplasia ductal. Muchos ductos se desarrollan alrededor. ¿Ya? Aquí se produce hiperplasia dentro del asilo. Pues lobulillar, dentro del lobulito se produce. ¿Ya? Aquí es alrededor del estroma, pero todo bien delimitado. Y esto es lo que nos da Jesús. ¿Te acuerdas lo que me has dicho en el hiperplasia? Esto se ve en la mamografía cuando hay riesgo de un proceso tumoral. La mamografía es radiografía. Se aplica radiación para poder identificar procesos potencialmente lesivos. En la mamografía se ven calcificaciones. Y las calcificaciones te quieren decir, hay proceso tumoral. Si se encuentra acá alejada del pezón, habitualmente son de tipo lobulillar. Cuando están más cercanos al pezón, habitualmente son ductales. Aquí se encuentran los ductos. ¿Ya? ¿No? Así se ve una mamografía enferma. ¿Les voy a pasar la diapositiva? ¿Les he pasado ya? Sí. Sí. Y ahí lo van a revisar. Entonces se ven calcificaciones dentro de la mamografía. Pregunta de examen, esto les voy a preguntar también. Ya hemos visto cómo es cuando está confinado. El lobulillar dentro de su capsulita está. El ductal forma tubitos, pero alrededor de un tubito central, de un grupo tubular. Cuando estos se vuelven infiltrantes, cuando se observa infiltración, se puede observar, en el caso del carcinoma ductal, túbulos desarrollados con núcleos de bajo grado. Cada vez los núcleos se van disminuyendo más conforme se van dirigiendo hacia la superficie. ¿Ya? Muchos tubos, como hemos visto esta mañana. ¿Todos han visto el carcinoma ductal? Sí. Si no han visto, pues la siguiente clase también se los voy a traer. ¿Ya? Se desarrollan como si fueran una hélice. ¿Presentó? Muchos tubos dirigiéndose hacia la superficie. En el caso del carcinoma lobulillar infiltrante, es en línea india, en fila india. Crece una célula tras otra célula tras otra célula. Es un crecimiento de células como si están como si se desarrollaran una detrás de otra, una detrás de otra y una detrás de otra. ¿Ya? El carcinoma medular habitualmente viene asociado a un proceso infiltrado linfocítico, pero que hay gran cantidad de neoplasia. El carcinoma coloide y el tubular actualmente son bien benignos. Estos interactúan con receptores estrogénicos, son receptores estrogénicos positivos y negativos estrogénicos, corresponden a fenotipo luminal, luminal A, receptor de la clasificación. Carcinoma inflamatorio viene con proceso inflamatorio modulado por respuesta inmunitaria adaptativa de linfocitos y bronquios. Ahí estamos viendo cómo es el carcinoma coloide. El carcinoma coloide forma como una especie de secreción y lo encapsula en el túbulo se encuentra la secreción. Y este es el carcinoma tubular, muchos tubulitos, ¿ven? Pero estos son benignos, no son benignos, son malignos, pero funcionan bien con restricción estrogénica. Aquí podemos ver, esta es la última diapositiva. Así se ve la mamografía del cáncer infiltrante.
En el cáncer confinado in situ hemos visto pequeñas calcificaciones en espacios bien circunscritos. Aquí no miren cómo es. Este proceso de calcificación es, en este primero que es el ductal, aquí es el pezón, miren cómo se van diseminando, como si fueran las raíces de un árbol, afecta a múltiples ductos. En el caso del lobulillar es difuso. Y en el caso del anaplásico, todo. Este es el más mortal de todos. Este desarrolla un sobrecrecimiento de manera generalizada del estrógeno, parénquima en todo lado. Este no, crecimiento lento, eventualmente circunscrito en el lóbulo. Y este también, pero este se dirige hacia el estrógeno. Dentro de todos estos, el más lesivo, el que crece más velozmente, es este. Y ese es el más maligno. ¿Ya? Van a chequear a su los acá es para corrientes para ¿Qué pregunta?